dar paso a nuestro compañero Gamaliel Guzmán Cruz, secretario general de la sección 18 de Michoacán, sobre el proceso que se está viviendo en esa entidad. Adelante, maestro Gamaliel. ¿Qué tal? Buenos días, medios de comunicación que nos acompañan, compañeros militantes y compañeros representantes de la CENTE a nivel nacional. Muy rápido voy a tratar de explicar la situación que actualmente estamos viviendo en el estado de Michoacán. El pasado 11 de enero emitimos una convocatoria para el relevo seccional. En Michoacán hemos decidido caminar en la ruta del Congreso Seccional de Bases, que es un proceso que tenemos ya varios periodos ejecutando y que, bueno, precisamente en este momento estamos en el 9º Congreso Seccional de Bases. En esa convocatoria que se emite precisamente el 11 de enero, encontramos algunas dificultades, como es la aprobación de la convocatoria con 71 actas de 616 actas que tendrían que haberse registrado, elaborado. Esto lo hicimos obviamente en una condición de un proceso amplio. Sin embargo, pues aquí observamos esta primera dificultad, ¿no? ¿Por qué le dimos para adelante? Seguramente es una pregunta que se hacen compañeros, compañeras. Le dimos para adelante en la idea de que en el proceso siguiente, que es la etapa de revisión en cada una de las delegaciones de la temática, para discutir, para analizar cuál es el contexto que tenemos y sobre todo generar propuestas, se podría componer esta situación. Sin embargo, observamos que lejos de componerse, el proceso cada día se iba viciando más. Llegamos al proceso de elección de delegados para asistir al 9º Congreso y nos encontramos con una serie de irregularidades, que es un primer elemento. Las irregularidades que pudimos registrar de manera escrita y que fueron precisamente motivo de denuncias de compañeros. Nosotros contabilizamos en este momento más de 70 denuncias. Obviamente hay 3 compañeros que tuvimos la facultad de recibir las denuncias. En mi poderío me encuentro con 70. El compañero Francisco seguramente tendrá otras cuantas, y el compañero Lev, que es otro de los relatores. ¿Qué tipo de incidencias nos encontramos en este proceso o en esta etapa? Pues nos encontramos con procesos inflados, es decir, listas de personas que no pertenecen a ese centro de trabajo, vamos, que ni siquiera son trabajadores de la educación. Nos encontramos con listados que fueron vaciados a otros formatos, listados de los institucionales, o también, como les decimos, charros, y que, bueno, también sirvieron como padrón para poder nombrar a un delegado. Nos encontramos con padrones donde se dejaron, porque seguramente en algún momento fueron militantes de la CENTE, a compañeros fallecidos. Esta situación, con esto de la pandemia, bueno, se acrecentó más, pero fue un asunto que estuvo detectado por los mismos compañeros que honestamente sintieron esta molestia y están muy en la idea de seguir presentando la denuncia de manera pública. Y nos encontramos con asambleas realizadas para nombrar delegados sin quórum. Varios de los compañeros que hoy están en la dirigencia, aparentemente que se acaba de nombrar, son producto precisamente de asambleas que fueron realizadas sin el quórum, es decir, el 50% más 1, y de esto hay constancia de toda esa situación. Tenemos en una de las etapas nombramiento de compañeros para el Comité Ejecutivo Seccional de cada una de las regiones, con una definición de asambleas convocadas desde la comisión organizadora. Sin embargo, esta situación lo que genera es que en muchos lugares se hicieron asambleas masivas paralelas, es decir, una instancia, la comisión organizadora dicta, mandata una forma de hacer las cosas y se genera una condición diferente. Es un primer elemento, una cantidad impresionante de incidencias que nosotros exigimos se resolvieran antes de poder instalar de manera formal la parte final del Congreso Seccional. El otro elemento es en cuanto a la información. Quien tenía la cartera de organización estuvo deteniendo la información hasta el día domingo 26 de febrero, que fue cuando se recesa la comisión organizadora y no se volvió a instalar. Ninguno de los compañeros tenía la información completa, es decir, los listados de los delegados,
los padrones que se habían trabajado, los listados jerárquicos, la calendarización de las asambleas delegacionales, de las asambleas masivas regionales. Es decir, esa información que era vital, fundamental para que los compañeros de la comisión organizadora pudieran estar trabajando, no la tuvieron nunca hasta el día domingo por la noche que sesionó la comisión y que en ese momento se decretó el receso. Es decir, 2 días antes de iniciar el proceso, la información no se tenía. Pero lo más grave que podemos encontrar como un tercer elemento fue la intromisión por parte del gobierno del Estado. Hoy tenemos evidencias claras de cómo operadores políticos del propio gobierno del Estado estuvieron trabajando con compañeros, porque lo hicieron con un total descaro, llamando a compañeros diciendo que la opción no era la que estábamos trabajando y que había una opción con nombres específicos. Puedo señalar ahí, por ejemplo, uno de los operadores fundamentales, Antonio Juárez Zavala, me parece, el último apellido, un personaje que estuvo al servicio del gobierno anterior, precisamente como operador, y lo denunciamos por su condición de agente gubernamental, hoy muy integrado con el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña, y que en esa misma condición estuvo llamando a muchos compañeros, llamó a todo el mundo, la idea es decir que la ruta era con estas personas que hoy sustentan como representantes de la gente y que obviamente nosotros desconocemos de manera completa. Hay otros personajes, hay otros nombres, un licenciado de apellido Bustos que estuvo organizando las fiestas para los que estaban tratando de cooptar, haciendo llegar el recurso económico a estas personas, que bueno, lo tenemos detectado, documentado, inclusive las pruebas están y presentaremos la denuncia correspondiente donde sea necesario. Son los elementos que podemos señalar hoy del proceso que se intentó detener como una representación seria, militante de la coordinadora. Lo que decidimos fue no avalar este tipo de situaciones. Y por lo tanto, de manera extraurgente, convocamos a una asamblea estatal representativa el día 2 de marzo, donde se tomaron decisiones. Primero, no avalar este tipo de incidencias, este tipo de irregularidades y sobre todo este entreguismo de estos personajes al gobierno, no avalar el entreguismo a la sesión 18 que se pretendía hacer al gobierno del Estado. Y a partir de ahí entonces empezamos a trazar una ruta. La ruta consiste fundamentalmente en continuar con el proceso del 9º Congreso Nacional de Bases para arribar finalmente a la elección de un comité ejecutivo seccional desde la CENTE, con la CENTE, de manera democrática y de manera transparente, que tenga la legitimidad que requiere una representación. Entonces, este proceso continúa. Segundo, vamos a reestructurar el comité ejecutivo seccional, porque habrá que reconocer que algunos integrantes del mismo caminaron en esa ruta falsa, y bueno, hoy necesitamos una reestructuración del comité ejecutivo seccional. Vamos a reactivar la gestoría, que es otro de los temas que ayudó, o les ayudó bastante, porque la gestoría de pronto se tornó en una condición de carácter selectivo, únicamente a quienes podían votar por ellos, a quienes podían juntarse en ese mismo equipo, fue a quienes se les dio la gestoría, y obviamente excluyente. A aquellos que levantaron la voz, aquellos que criticaron los procedimientos, se les dejó fuera de toda posibilidad de la gestoría. Vamos a reactivar entonces el tema de la gestoría. Consideramos que hoy más que nunca es necesaria la discusión, el análisis de lo que está pasando, y para eso estamos aprobando también en esa asamblea representativa un congreso político que en aquel momento lo planteamos hace unas semanas, en la idea precisamente de poder identificar cuáles son las dificultades que tenemos, la falta de discusión, la falta de participación de los compañeros, la falta del compromiso con la coordinadora, en la idea precisamente de evitar una situación como la que estamos viviendo. Hoy el Congreso Político sigue siendo una necesidad y lo planteamos entonces como una acción a realizar. Vamos a convocar obviamente a todos los militantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación para que discutamos, sobre todo a partir de la historia de este gran movimiento aquí en el estado de Michoacán y a nivel nacional, cuáles serían las acciones a seguir, sobre todo, y reivindicando las formas y procedimientos democráticos, no charriles, que eso es algo fundamental que queremos comentar. Entonces, esto es lo que vamos a plantear. Tenemos en esta semana la tarea urgente de platicar con los compañeros de base. Hoy y hasta el día jueves se están realizando asambleas masivas regionales
asambleas delegacionales para informar precisamente de estos acontecimientos, para pedir la opinión y continuar con la ruta, y sobre todo también para tener el diagnóstico. Hasta dónde la gestoría se negó, a quienes se le negó, y sobre todo reincorporarla. Vamos a reunirnos nuevamente el próximo viernes, este viernes de semana, en la Asamblea Estatal Representativa, para tener toda la información completa y a partir de eso poder generar. Algo muy importante, planteamos hasta el último momento la necesidad de poder platicar y mantener la unidad. La unidad porque muchos compañeros de base hoy se encuentran confundidos, amenazados, habrá que también señalarlo y denunciarlo. Muchos compañeros se encuentran en este momento en una condición de confusión. Planteamos entonces que la unidad era fundamental y hasta el último momento estuvimos pidiendo que se aplazara esa definición que estas personas habían tomado, que no se instalara. Lamentablemente a las 8:21, una hora fatal, el día 2 de marzo, le dejaron la responsabilidad malamente a Salvador Ramírez Lemos para que él instalara y con eso decretar de manera la fractura y la definición de caminar por aparte. Decidieron caminar un rumbo diferente, es una decisión que ellos tomaron. Sin embargo, la pausa tenía que ver con revisar todo esto que hoy tenemos. Queremos decir, porque se ha insistido de manera permanente, que las bases habían mandatado 1, 2 y 3. Yo insisto, la convocatoria se aprobó con 71 actas de 616 representaciones que somos de la gente del Estado de Michoacán. Primer elemento. Segundo elemento, ya una vez echada a andar la convocatoria, lo que la comisión organizadora determinó por una propuesta de nosotros fue que era necesario modificar algunas fechas, porque no podíamos dejar a algunas regiones fuera. Y comento, el 13 de enero era la fecha límite para entregar padrones. En ese momento, los compañeros del sector noveno de educación indígena no estaban con sus padrones. Los compañeros de secundarias generales, secundarias técnicas de región Uruapan no estaban bien. Los compañeros de los municipios de Tepalcatepec, Buenavista y Cualcomán no tenían un porcentaje mínimo ni siquiera con padrones afectados. Es decir, la comisión organizadora, atendiendo a la necesidad de por encima de todo mantener la unidad y no dejar a compañeros cientistas fuera del proceso, decide modificar las fechas y recorre la fecha de recepción de padrones del 13 al 20 de enero. Todavía el 20 de enero, nuevamente en esa condición, volvimos a dar una prórroga a los compañeros del sector noveno, que en un proceso de organización no tenían todavía las cosas. Por eso decimos, no hay fechas fatales para la unidad. Y las fechas fatales, más bien, para los mandatos del gobierno del Estado de Michoacán, estaban dictadas para que fueran esos días. No vamos a aceptar, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún condicionamiento, la intromisión del gobierno del Estado en los procesos de las elecciones. Eso que quede muy claro. Hacemos un llamado a los compañeros militantes de la sección 18 para que puedan, en este momento, poder tener la información necesaria y tomar la decisión. Va una ruta con un proceso de elección del Comité Ejecutivo Seccional de manera transparente y obviamente apegada a los principios de nuestro proyecto político sindical del Estado de Michoacán y de los 22 principios de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sería cuanto lo que quiero comentar, compañeros, medios de comunicación.